Veamos un poco de la química. El tema es porcentaje en peso. Si el peso atómico del azufre es 32,07, calcular el porcentaje en peso de cada elemento en el ácido sulfúrico, H2SO4. Ejercicio tomado en una universidad de prestigio aquí en Lima, Perú. Observa de qué trata esto. Nos hablan del ácido sulfúrico. Ahí está su fórmula. Y esto quiere decir lo siguiente. Tú te tienes que imaginar así. De que una molécula de ácido sulfúrico contiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, imagínate, y 4 átomos de oxígeno, imagínate que son estos. Aquí están hablando del peso atómico. ¿Qué quiere decir eso? Mira para que recuerdes. Lo que sucede es esto. Imagínate un átomo de carbono 12. Si la masa que contiene se divide en 12 partes iguales, imagínate que esta es una, a esa parte de su masa se le llama así, una unidad de masa atómica. Entonces, eso ha servido para tomarlo como referencia para medir el peso que tiene cada uno de los átomos, o también le llaman la masa. Esos dos nombres se utilizan indistintamente. Entonces, en las tablas de elementos químicos, tú vas a encontrar que este de acá dice 1, quiere decir que es una UMA. Eso es lo que contiene un átomo de hidrógeno. De este también su peso es 1, una UMA. Del azufre te lo dan ahí, es 32,07. Del oxígeno es conocido, también lo encuentras en la tabla, es de 16. Entonces hay 4 átomos de oxígeno y este sería su peso atómico. Entonces, en primer lugar, para contestar esto, tú tienes que ver cuál sería el peso de la molécula de ácido sulfúrico. Para eso, lo que tienes que hacer es simplemente tienes que sumar los pesos de los átomos que lo componen. Entonces, sería así. Vas a decir así, una molécula de ácido sulfúrico va a tener este peso. El peso del hidrógeno, que es 1 más el otro 1 sería 2, más el peso que tiene el átomo de azufre, que también lo contiene ahí, que es 32,07, más el peso de los átomos de oxígeno, que en total, si tú sumas esto, te va a dar 64. Y esto sería el peso de toda la molécula de ácido sulfúrico. A continuación, vas a hacer esto. Vas a decir, para el hidrógeno, lo que vas a hacer en este momento, vas a aplicar una regla de 3 simple. Y tú vas a decir 98,07 es el peso que tiene la molécula. Es el total. Y siempre al total se le llama el 100%. Y entonces ahora yo digo, el hidrógeno en total tiene un peso de 2. 2, ¿qué porcentaje será? Y lo que tienes que hacer es resolver esa regla de 3.
Normalmente las reglas de 3 que se aplican aquí es directa. Es decir, para hallar x tienes que multiplicar así. Entonces el valor de x lo obtendrías haciendo esto. 2 por 100% entre 98,07. Y operas eso y eso va a dar 2,04%. Entonces quiere decir que el peso que tiene esos dos átomos de hidrógeno vienen a ser el 2,04% de lo que pesa en total esa molécula. Eso es lo que te piden. Pero ahora falta un poquito más. Faltan los otros dos elementos. Para el azufre sería así. Mira, puedes hacerlo más rápido. Simplemente observa para el hidrógeno. Aquí va el peso del hidrógeno en la molécula. Aquí va el peso total de la molécula y el 100%. Igual haces para el azufre. Peso del azufre. El peso total. Y por el 100%. Y siempre vas a hacer así para cada uno de los elementos que componen a la molécula. Por ejemplo, para el oxígeno sería el total, pesa 64. El total acá y el 100%. Y la única dificultad es operar esto. Acá te va a dar al ojo 32,7%. Y para el oxígeno te va a dar 65,26%. Estos valores son lo que te piden en el ejercicio y son los que deben estar en alternativas. Como tú ves, es un tema sencillo. Ya te hago más ejemplos muy pronto. Si deseas aprender más, simplemente suscríbete a mi canal. Es completamente gratis y puedes obtener muchas enseñanzas que te van a ayudar en tu vida. Mientras me voy. ¡Chao!